Die unregelmäßigen Verben im Deutschen. Ahora vamos a ver en breve lo más importante de los verbos irregulares en alemán. Algunos verbos irregulares tienen una forma especial en la segunda y tercera persona del singular del presente. Estas formas deben aprenderse de memoria. Por ejemplo, el verbo tragen. Tragen significa cargar o llevar. O sea, el verbo tragen es irregular. Así que la segunda persona y la tercera persona del singular son irregulares. O sea, la A de la raíz del infinitivo se convierte en una A con dos puntos. Otros verbos que funcionan así son por ejemplo, el verbo helfen o el verbo fangen. La E del infinitivo del verbo helfen se convierte en una I. Y la A del verbo fangen se convierte también en una A con dos puntos. Así que las formas del verbo helfen son ich helfe, du hilfst, hilft, wir helfen, ihr helft und sie helfen. Las formas del verbo fangen son las siguientes. Ich fange, du fängst, fängt, wir fangen, ihr fangt und sie fangen. Los verbos irregulares cambian también la vocal de la raíz en el pretérito y muy frecuentemente en el participio. Algunos verbos tienen formas totalmente distintas, como por ejemplo el verbo auxiliar sein. Además, se omite el infijo t de la forma regular en todas las formas del singular y en la segunda forma del plural. En la primera y la tercera persona del plural se omite solamente la T. El participio lleva la terminación en en vez de la T de la forma regular. Vamos a ver otra vez nuestro ejemplo, tragen. Aquí vemos claramente que la A del infinitivo se convierte en una U en la forma del pretérito. Para ver qué es lo que pasa con las terminaciones, vamos a recordar nuestro verbo machen, el verbo regular en pretérito. Las formas son ich machte, du machtest, machte, wir machten, ihr machtet und sie machten. Aquí vemos claramente también que la TE de la primera, de la segunda, de la tercera persona del singular, como la de la segunda persona del plural se omiten. Mientras en la primera persona del singular del plural y la tercera persona del plural solo se omite la T, así que las formas son ich trug, du trugst, trug, wir trugen, ihr trugt und sie trugen. Otro verbo irregular es el verbo ziehen, por ejemplo. Ziehen. Su forma irregular es zog. Y conociendo esta regla, sabemos automáticamente cuáles son las terminaciones que tenemos que aplicar aquí. Ich zog, du zogst, zog, wir zogen, ihr zogt, sie zogen. O sea, la IE del infinitivo se convierte en una sola O en pretérito. Otro verbo irregular es el verbo werfen. Su forma irregular es warf. O sea, la E del infinitivo se convierte en una A en pretérito. Ich warf, du warfst, warf, wir warfen, ihr warft und sie warfen. Correspondientemente también cambia la forma del pretérito. O sea, getragen en el caso del verbo tragen, gezogen para el verbo ziehen, gezogen, y geworfen es el participio irregular del verbo werfen. Bueno, hemos llegado al final de esta pequeña lección, de este pequeño resumen sobre el verbo irregular en alemán. Espero que hayan entendido todo y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.